Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, capítulo número 24, mejor dicho, clase número 24, junto a mi querido profesor Gustavo Dávila desde el sur de Chile. ¿Cómo se encuentra, profe? Desde el hermoso sur de Chile. Es Súper. verdad, me faltaba el adjetivo, desde el Eso. hermoso y verde sur de Chile. De la más linda ciudad de Chile con la mejor calidad de vida. Muy Bien, bien, súper. sobre todo me gustó eso de calidad de vida, hay que enfatizar Sí, en eso. sí. Súper, súper bien. Un día con harto trabajo, pero siempre uno se motiva porque en la medida que va hablando con la gente, las va conociendo, nuevas experiencias. Esto es lo bonito de este trabajo, que todos los días uno conoce gente nueva y a veces uno siente como que transmite esa necesidad a la gente y la ayuda que uno genera con el conocimiento que entrega. Así que eso, la verdad que a mí me satisface mucho. Y Así además que que también bien hay que contento. decirlo que usted es bueno para hablar, entonces tiene buena conversación, no hay más que decirlo. Y ahí tratamos de hacer algo al respecto, llevar ahí una conversación que sea amena, que vaya ahí fluyendo. Muy bien, profe, pero tenemos que dar inicio a esta nueva clase de escuela de pensiones y bueno, vamos a tratar un tema vamos a plantear una serie de preguntas durante no solamente un capítulo, sino que esto nos va a llevar aproximadamente 3 capítulos sobre los mitos y las realidades del sistema previsional chileno. ¿Qué es mito? ¿Qué es realidad? Porque hay cosas que están siendo como intrínsecas, ¿verdad?, a la historia chilena y que se plantean como realidades, pero realmente no lo son, y que también merecen un poco la explicación técnica y según lo que usted nos vaya contando, ¿verdad, profe? Y esto nos llevará aproximadamente 3 programas. Sí, claro, la verdad que, como bien dices tú, en la medida que ha pasado el tiempo, ¿cierto? Y a través de las mismas redes que un poco han aportado a llevar información hacia la gente en diferentes programas, tanto a través de manera virtual y la misma televisión, y a veces van personas que un poco interpretan el sistema de cierta manera, y otros obviamente que apuntan ahí con respecto a sus comentarios, pero sobre todo me acuerdo por ahí incluso de un abogado que salió en la red diciendo de que las platas de la AFP eran, por ejemplo, se quedaba la AFP con la plata y no la generaba como herencia. O sea, hay una atrocidad ese comentario que la verdad que fue bien repudiado por al menos los que manejamos un poco el sistema. Y así sucesivamente una serie de mitos que se van dando y que es bueno poder aclararlos porque de esa manera aporta conocimiento real cómo funciona nuestro sistema. Así es, profe, porque volvemos a lo mismo, qué importante es la información, la educación también previsional, porque al final se crean estas ideas o falsas ideas o a lo mejor medias realidades, que también ocurre. No totalmente son todos mitos, ¿verdad? Pero estas medias realidades Claro. y también, bueno, nosotros vamos a plantear una serie de preguntas en este programa y en el resto, y también invito a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de FFLA y que a lo mejor tengan duda con respecto a algo, oigan, yo pensaba que esto era así, pero ¿es realmente así? También nos pueden mandar en los comentarios y vamos a intentar también contestarlas e incluirlas, a lo mejor no en este programa, pero en el resto, pero la cosa es ir aclarando estas dudas. Y vamos a empezar, profe, Sí. directamente con la primera pregunta y usted pues me tiene que decir si es mito, es realidad y también además, lógicamente, explicar. La primera pregunta es, ¿el sistema previsional chileno es el sistema de las AFP? Bien, buena pregunta esa porque y yo siempre trato de aclararla y uno habitualmente tiene como la tendencia, las personas en general tienen la tendencia a decir que el sistema o llamarlo así de manera directa, sistema de la AFP o la AFP o nuestro sistema de pensión de AFP, la verdad que es un mito porque las AFP son parte de este sistema, ¿ya? Son un actor más dentro de este sistema. ¿Ya? Chile cuenta con un sistema previsional que podríamos decir que es mixto hoy día. ¿Ya? Después de la reforma previsional del 2008, podemos decir que tenemos 3 pilares que fundamentan este sistema previsional, dentro del cual está inserta las AFP. ¿Ya? Por lo tanto, mal podríamos llamar a este sistema el sistema de las AFP. Si bien es cierto, las AFP tienen la relevancia que tienen producto de que son las encargadas de administrar el dinero, de invertirlo,
obviamente tienen una relevancia muy, muy importante, pero no es el sistema de las AFP. Este sistema es un sistema previsional que es mixto, que tiene pilares que lo fundamentan y que ha ido fortaleciéndose precisamente con estas reformas que se han implementado, y la verdad que la reforma más importante que hemos tenido, el 2008, esta reforma previsional, ¿cierto?, en que incorporó estos pilares, principalmente el pilar solidario, que vino a entregar beneficios súper importantes, que son beneficios directamente desde el Estado hacia las personas. Y tenemos el pilar obligatorio, que es el ahorro individual, donde ahí en ese pilar están insertas las AFPs. Y tenemos también el pilar contributivo voluntario, en el cual también, de acuerdo a ciertas características, también pueden estar insertas las AFPs y otro tipo de instituciones. Por lo tanto, es importante aclararlo, porque no es un sistema exclusivo de las AFPs, donde las AFPs son el pilar central. Hay otros pilares súper importantes, sobre todo hoy día lo menciono porque es muy, muy importante nuestro pilar solidario, que aporta ahí las pensiones básicas solidarias y también el aporte solidario para poder incrementar las pensiones. ¿Ya? Ya, entonces, Así profe, que, podemos decir que esto es un mito. sí, exactamente, es un mito. No es el sistema de las AFP, este es un sistema previsional hoy día, que es un sistema mixto, donde existen aportes del Estado, ¿cierto?, a través de este pilar solidario, un pilar contributivo que lo aportan las personas con su ahorro individual, con las cotizaciones, a la medida que cotizamos, nuestro 10% con nuestras cotizaciones obligatorias, nosotros aportamos. Y el pilar contributivo voluntario, que son los APB, el ahorro voluntario y todo eso adicional, que es voluntario, que aportamos también a cuentas diferentes ahí en la FP, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, bueno, y ahí... Sí, disculpa, junto al Estado y estas otras instituciones donde están inmersas las AFPs, ¿cierto? Son el componente que hacen que este sistema previsional funcione. ya, perfecto. Entonces, ahí queda aclarado la pregunta, ¿verdad? Que es, como hemos dicho, es un mito. La siguiente, Sí. dice la siguiente pregunta sería, ¿las mujeres son las más perjudicadas con el cálculo de la pensión? Sí, aquí la verdad que esto es una realidad, Yasmina, ¿ya? Las mujeres son perjudicadas efectivamente con pensiones más bajas. Tenemos un sistema de capitalización individual, donde obviamente cada uno de los chilenos ahorramos en nuestras cuentas, ¿ya? Pero la pensión en sí depende de algunos factores que tienen que ver con factores que perjudican directamente a la mujer, ¿ya? Que es principalmente, por ejemplo, el factor de la historia laboral, del salario, de la densidad, por ejemplo, de las cotizaciones, donde ahí obviamente cuáles son las diferencias en las distintas AFP de acuerdo a si son o no independientes las mujeres cuando son o están en su vida laboral. Por lo tanto, ahí hay diferencias que son importantes, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, las pensiones es un reflejo real del mundo laboral que tiene, es cierto, de nuestro mercado laboral que tiene nuestro país. Y en eso claramente hay una diferencia con respecto a las mujeres y a los hombres, ¿ya? Hay brechas importantes en las cuales se debe avanzar para poder mejorar y pueden haber propuestas ahí al respecto, ¿cierto? Porque existe un desempleo, que es un desempleo juvenil que atañe directamente a las mujeres, ¿ya? La informalidad también es un tema, existe un mercado hoy día, sobre todo hoy día, con el tema de la pandemia y con esta problemática económica que tiene nuestro país, ya que existe hoy día la informalidad en el trabajo y hoy día se hace más latente, ya se hacen muchos trabajos informales. La gente ha innovado en muchos trabajos y esos trabajos generalmente son informales. También tiene que ver mucho también con la falta de educación previsional, que también juega en contra un poco también en términos generales, pero las mujeres también ahí nuevamente salen perjudicadas en ese sentido, ¿ya?
y obviamente hay una disparidad de género, ¿cierto?, que perjudica profundamente a las mujeres, ¿ya? Existen Pero, diferencias notorias ahí entre hombres y mujeres en la participación del mercado laboral principalmente. ya, entonces sí, las mujeres son las más perjudicadas con el cálculo de la pensión, es una realidad, lo podemos calificar como realidad. Exactamente, exactamente, donde, bueno, hay los cuatro principales factores que es, obviamente, que dependen ahí, la brecha salarial, la baja participación en el mercado laboral, la densidad de las cotizaciones, ¿cierto? Y otro factor súper importante que no hemos mencionado, que es el factor de la expectativa de vida, ¿ya? Hay una diferencia importante ahí, no es lo mismo, por ejemplo, a pesar de que podamos ponerlo en una misma balanza, una persona hoy día que tenga el mismo saldo entre un hombre y una mujer, el mismo saldo de cuentas, si lo llevamos a una proyección de pensión, claramente el resultado para un hombre ahí es mejor que el de una mujer. Por lo tanto, obviamente, la expectativa de vida también juega en contra ahí de la mujer a la hora de calcular la pensión. Ya, profe, y bueno, también hay que decir que si ya de por sí la mujer está más afectada a la hora del cálculo de pensión, como usted ha dicho, por los diferentes factores, tampoco ayuda mucho lo que tiene referencia al aporte previsional solidario. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad, que las mujeres, si bien la edad de jubilación es 60 años, ellas no pueden acceder a, por ejemplo, al aporte previsional solidario hasta los 65? Entonces, si ya de por sí son más perjudicadas en sí por su pensión, tampoco el Estado en este sentido ha hecho mejoras para reducir y que pueda pedir estos beneficios desde la edad que se jubilan oficialmente, cuando lógicamente pueden, que son los 60 años, y tienen que esperar 5 años sin poder hacer este trámite. Claro, exactamente, y lo hemos tocado, como bien dices tú, en otros capítulos, ¿ya? Las mujeres tienen que esperarse 5 años para recibir aportes del Estado para poder incrementar sus pensiones o optar por la pensión básica solidaria, ¿ya? Obviamente es una discriminación en relación a la edad que se menciona en los hombres, porque ellos inmediatamente pueden pedir ese tipo de beneficios. No así las mujeres tienen que esperar un largo tiempo, 5 años, digamos, no es un periodo no menor, ¿cierto?, en el que tienen que esperar para poder recibir esos aportes, esos dineros extra, sobre todo considerando cómo un poco funciona hoy día nuestra sociedad. Yasmina, sabemos muy claro que existen grupos familiares en los cuales el soporte familiar y la ancla y el eje de ese grupo familiar es precisamente la mujer, donde ella debe generar sus ingresos para poder mantener ese grupo familiar. Y de parte del Estado, que exista esta discriminación en tener que esperar 5 años para recibir ese aporte o ese ingreso adicional, la verdad que es una discriminación en la cual yo la verdad que no estoy de acuerdo y lo hemos tocado varias veces y la verdad que ojalá que se pudiese cambiar. Había, creo que, una mención sobre eso, en la reforma que se quería La ley implementar. corta. Sí, exactamente. Sí, la ¿Ya? ley corta, de hecho, incluía una de las indicaciones, se aprobó, pero como también esto incluía un mayor gasto fiscal, pasó a la Comisión de Hacienda y ahí está el proyecto actualmente durmiendo porque aparte el Ejecutivo le retiró la urgencia. Así que si Claro, bien se sí. planteó, se aprobó la indicación de que se redujera este aporte previsional voluntario y pudieran solicitarlo desde los 60 años las mujeres, eso ha quedado en nada, lamentablemente. Sí, bueno, y ahí hay una diferencia no menor en la que yo te mencionaba con respecto a la proyección de vida, Yasmina. Existe aproximadamente hoy día una mujer en relación a un hombre vive, si sacamos porcentualmente, ¿cierto?, una cifra, un 7, casi un 8% más en tiempo, ya vive más. Y perfectamente eso podríamos hoy día mencionar o hacer cosas relacionadas en poder solucionar esa brecha, ¿ya? Ahora, es bueno, obviamente, nadie discute el hecho de que la mujer pueda vivir más, porque existe una condición ahí genética, creo yo, que es lo que yo al menos estoy convencido, ¿cierto? Diosito quiso hacer a la mujer más perfecta que el hombre, genéticamente está bajo ahí una condición mejor que nosotros y vive más tiempo, ¿ya? A pesar de todos esos cambios que produce su cuerpo durante su vida en la maternidad y otras circunstancias, pero en general vive más que nosotros y por lo tanto debiésemos hacer, y obviamente y su contribución a la sociedad en varios aspectos, incluso pues si lo medimos socialmente es a veces mucho más que un hombre.
Entonces, el país, el Estado debiese retribuir eso de alguna manera, pudiendo implementar soluciones directas para poder mejorar las pensiones de las mujeres. Me imagino yo, al igual como, por ejemplo, la iniciativa de poder otorgar a los niños una vez nacidos un bono especial para poder que en el futuro ese bono pueda generar rentabilidad para llegar a un monto X para que pudiesen mejorar sus pensiones en el futuro, perfectamente podemos inyectar una cantidad adicional a las niñitas, a los bebés, mujeres, para poder que ese monto adicional extra pudiese suplir esa proyección de vida adicional que tienen. Podría ser eso perfectamente una solución que pudiese apalear en el futuro, ¿cierto?, esa brecha. Ahora, puntualmente, hoy día creo que el Estado debiese crear una instancia más concreta para solucionar hoy, digamos, esa brecha importante que existe de monto de pensión. Ya, profe, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es? ¿Las pensiones se calculan hasta los 110 años? Bueno, esta es una pregunta que obviamente siempre ha estado en el tapete, ¿cierto? Y esto la verdad que más que una realidad que mucha gente lo ha asumido como una realidad, la verdad que, Yasmina, es un mito, porque las pensiones en sí, al momento de calcularlas, no es que porque uno tiene como el convencimiento de que el capital que tengo se divide de acuerdo a la proyección de vida que tengo o que se me calcula. Es decir, comúnmente la gente piensa de que el capital que tengo me lo dividen hasta los 110 años y ese es el monto de pensión que voy a recibir. Y la verdad que no es así, ¿ya? No es así, es un mito, porque lo que se mide a través de este factor que indica que hay una cifra de 110 años es la probabilidad que tenemos hoy día los chilenos de poder vivir hasta esa edad, que es muy distinto a la proyección de vida que tiene un hombre y una mujer en promedio, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos decir que hoy día una mujer en promedio vive hasta los 91 años. En el caso de un hombre, vive hasta los 85. Pero existe una mínima probabilidad de que los chilenos, de acuerdo a la tabla de mortalidad, que es distinto a la proyección de vida promedio, ¿cierto? La tabla de mortalidad dice, de acuerdo a los nuevos índices, que existe una mínima probabilidad de que un chileno, una chilena puedan vivir hasta los 110 años. Ahora, eso es proporcional, es decir, que en la medida que sobrepasamos en el caso de las mujeres los 91 años, esa proporción de vida o porcentual de probabilidad de vida va disminuyendo hasta llegar a una cifra muy, muy pequeña que son los 110 años, ¿ya? Por lo tanto, eso no repercute directamente, sino que es muy proporcional y es una cifra muy, muy pequeña que incide efectivamente en el cálculo de pensión. De que incide, pero no de la manera en que habitualmente se piensa, en el cual les mencionaba al inicio de que el capital todo se divide de acuerdo a esta expectativa o esta proyección o este cálculo que hace el sistema hasta los 110 años. Ya. Vale, pero ¿algo más que añadir con respecto a esto? Bueno, en general es importante ahí decir que esta cifra siempre es la de la tabla de mortalidad es una cifra que se va actualizando, ¿ya? Se va actualizando periódicamente y bueno, la incidencia que tiene, por ejemplo, de llegar en el caso de las mujeres o la probabilidad porcentual de llegar a los 110 años de una mujer es un 0,2% de probabilidad y en el caso de un hombre es más baja, producto de lo que mencionábamos antes, de que las expectativas de vida de un hombre y una mujer son distintas, de la mujer son más altas, y para este índice en particular de la probabilidad que tiene un hombre de llegar a los 110 años es de 0,01%, es muy, muy baja. Por lo tanto, esos últimos años de probabilidad, de acuerdo al cálculo, inciden muy poco en
en la pensión inciden, pero obviamente de acuerdo a eso, si pudiésemos eliminar, por ejemplo, la única alternativa que tendríamos es eliminar la tabla de mortalidad en el cálculo y solamente considerar la proyección de vida. Esa debiese ser la solución como para que este índice de la tabla de mortalidad no sea parte del cálculo del monto de la pensión. Bueno, ¿Ya? otra de las medidas que estaba dentro de la ley corta de pensiones, que se estaba proponiendo que la tabla de mortalidad se modifique y llegará a los 85 años, pero es otra cosa que quedó en nada, lamentablemente. Claro, ahora que sí técnicamente ahí, por ejemplo, no sé cómo se pudiese medir esa tabla de mortalidad porque tendríamos que estar simplemente ocupando, más que la tabla de mortalidad, creo yo, ahí, Yasmina, es la proyección de vida, que no es lo mismo que porque la proyección de vida nos indica cuál es la proyección promedio que tiene un chileno o una chilena de llegar a una edad promedio, ¿ya? Como máximo de vida, que no es lo mismo que la tabla de mortalidad, por eso que a veces ahí ocurre una confusión con respecto a los términos, ¿ya? Pero más que la tabla de mortalidad en sí, lo que se viese, por eso yo apelo o menciono ahora que si se quiere realmente hacer una modificación, es que no se debiese ocupar simplemente la tabla de mortalidad, porque la tabla de mortalidad en sí es un índice real que se calcula en base a cuál es la probabilidad máxima de vida de un chileno o una chilena. Y por eso que es tan alto, porque existe hoy día efectivamente, de acuerdo a esos aspectos técnicos, una medición que dice de que un chileno o una chilena tiene una probabilidad de llegar a los 110 años, pero mínima, mínima. Ya les mencioné los porcentajes. En el caso de una mujer, un 0,2%. En el caso de un hombre, un 0,01%. Pero existe esa probabilidad de acuerdo a estos parámetros técnicos de medición. Por lo tanto, lo que habría que hacer es simplemente no utilizar este índice de tabla de mortalidad y quedarnos simplemente con la tabla de proyección de vida promedio de un chileno o una chilena. Vale, profe, tenemos que pasar a la última pregunta. Esta la verdad es que a mí me impactó mucho y creo que es importante que contestemos porque es la siguiente. ¿Es verdad que el cálculo de la pensión favorece más a los solteros que a los casados? Sí, efectivamente. Realidad. Y claro, claro, es una realidad. Lo que pasa es que aquí hay una condición que un poco uno lo puede determinar, sobre todo las personas que se pensionan, en saber cuál es el capital necesario que debemos financiar o cuál es el capital necesario que debemos tener en nuestras cuentas para poder financiar una unidad de pensión, es decir, una UF de pensión. ¿Ya? Y ese capital necesario se mide de acuerdo a, obviamente, una fórmula que le estuve dando yo una repasada hoy día, la verdad que bastante densa, que es una ecuación en base a cómo se calcula el capital unitario necesario, capital necesario unitario, así se llama, ya CNU. Y la verdad que cada persona componente del grupo familiar, uno, el causante de la pensión, más sus grupos familiares, que son los beneficiarios de pensión, cada uno de ellos tiene un CNU distinto, ¿ya? Y la sumatoria de todos los CNU del capital necesario de cada uno de ellos para financiarlo es distinto y la sumatoria de todos me da un resultado final que determina efectivamente que necesito cierto capital para poder financiar una UF de pensión. Por lo tanto, si tengo un capital necesario para un soltero, me va a determinar una cifra X, ¿cierto? Que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ahí para graficarlo un poco, Sí. me va a decir que mi capital necesario para financiar una UF de pensión para ese soltero es de 15 UF. Es decir, por cada 15 UF que tengo yo en mi cuenta, puedo financiar una UF de pensión, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un grupo familiar, tengo una cónyuge y tengo hijos con derecho a pensión? Tengo mi capital necesario de 15 UFs y debo agregarle un capital necesario de mi cónyuge y de mis hijos. Por lo tanto, para poder financiar ahora una UF de pensión ya no voy a requerir 15 UFs, probablemente voy a requerir 18 UFs, ¿ya?
Por lo tanto, claramente voy a ocupar más recursos de mi cuenta para poder financiar una UF de pensión, lo que finalmente me va a arrojar un monto de pensión menor en relación a si yo fuese soltero. Porque con el mismo capital voy a utilizar menos cantidad de UEFs para poder financiar finalmente una UEF de pensión. Probablemente en el caso inicial que yo te mencioné, en el señor que es soltero, que necesita solamente 15 UEFs, por lo tanto, de todo su capital que él tiene, si lo dividimos por las 15 UEFs, nos va a dar un monto mayor, ¿cierto?, de poder dividirlo en la anualidad del monto de pensión que se le va a otorgar. ¿Ya? Por lo tanto, le arroja inmediatamente un monto mayor a la hora de hacer el cálculo de pensión. Increíble, profe, esto para la hora de jubilarse parece que es mejor estar soltero, separado, divorciado, ¿verdad? Que más que casado, entonces. Sí, la verdad que, y ahí se producen realidades, la verdad que bien fuertes en nuestro sistema, ¿ya? Yo debo igual ser sincero, hay gente que toma decisiones bien drásticas con respecto a esto, ¿ya? Eso me lo contó una vez, pero me gustaría que me lo contaras porque igual es bastante llamativo, aunque pensemos que nos reímos, pero se dan estas situaciones. Sí, exactamente. Como esto es así y lo que acabamos de hacer es una realidad, existen personas que toman decisiones drásticas y simplemente su unión civil, su contrato civil, lo rompen para poder efectivamente poder hacer su trámite de pensión como solteros. ¿Ya? Eso pasa en la realidad, es una realidad, aunque a lo mejor las autoridades y mucha gente no esté de acuerdo y muchos digan, no, es que no puede ser, a lo que llegan para poder obtener, pero la verdad que si hay gente que entre suma y resta y calcula, ¿cierto? Y si tiene hijos estudiando y si tiene una serie de gastos adicionales, obviamente quiere obtener mejor resultado en monto de pensión. Es una realidad y la verdad que es una realidad dramática a veces que tengan que recurrir a este tipo de situaciones como para poder obtener un mejor monto de pensión, ¿ya? Pero hay gente que tiene esa necesidad. Imagínese, uno se lo toma como humor el hecho de decir, oye, te tienes que separar y favorece más a los solteros que a los casados, pero imagínese a lo que llega la desesperación de lo miserable que puede ser una pensión para decir, ¿sabes qué? Prefiero divorciarme para tener un aumento en mi pensión y poder tener algo más digno. Porque más o menos, profe, así, según sus experiencias, ¿cómo puede variar? Ya sé que cada circunstancia, cada persona es un mundo y cada circunstancia es diferente, pero ¿cómo puede variar más o menos la pensión entre una persona casada y la misma persona pero soltera? ¿Cuánto podría ser el porcentaje? Sí, mira, como bien dices tú, depende mucho de cada persona porque hay grupos familiares que ponte tú, el cónyuge, la cónyuge son 10 años o 15 años menores, ¿ya? Ahí es más terrible todavía, ¿ya? Y mucho sobre más todo tiempo para financiar, sí, claro. hay un hombre, ¿cierto?, que tiene una cónyuge que es 15 o 20, a mí me ha tocado 30 años menor, 30, ¿ya? Y la verdad que es dramática ahí la situación a la hora de pensionarse porque lo que debe prever el sistema a través de este CNU que se necesita para financiar las pensiones es mucho más capital para poder financiar pensiones futuras, ¿ya? Entonces, igual, depende igual la de los hijos, hay varias circunstancias, pero qué sé yo, aproximadamente debiese haber una variación ahí aproximadamente un 15 y un 20% de acuerdo a situaciones de componente o de características de los grupos familiares. Pero No es es menor, no es bastante. Yo menor. creía que me iba a decir menos, y la verdad es que un 20% es la quinta parte de una pensión, es bastante. Sí, exactamente, porque lo que pasa que ahí, sobre todo si estamos hablando de que es un hombre quien se está pensionando, que tiene una cónyuge, ¿cierto?, que es menor que él, porque a la vez que es menor que él, vive 5 años más, 6 años más en promedio. Claro. ¿Ya? Bueno, Así que por eso que existen personas, como lo veíamos, que toman esas decisiones drásticas por la necesidad que tienen, si tienen hijos estudiando, si tienen necesidades inmediatas económicas, toman decisiones drásticas de ese tipo. Además que ahí recordemos que si es así, ya no hay beneficiario de pensión en hijos, si a él, al causante le puede ocurrir algo, ¿cierto? Le ocurre algo ahí,
los hijos podrían recibir eso como herencia. Entonces visualizan ahí varias situaciones que a mí me ha tocado en la realidad tener ese tipo de grupos familiares en donde toman esas decisiones o donde ya la han tomado. Uno, la verdad Claro. que se sorprende. Uno nunca, yo recomendaría, oye, divórciate, sepárate o anula. Hoy día es divorciar, pero llegar a ese punto para generar esto. Pero uno, a veces me ha tocado que ya llega la gente, no, es que, ¿sabes qué? No, nos divorciamos, ¿ya? Y queremos pensionar. Imagínense, uno claro comenta Sí, estos casos, pero parece anecdótico, da incluso para reírse, pero después realmente tú ves la realidad y es preocupante que se llegue a tomar sí, claro. esas decisiones para decir, puedo aumentar de esta forma 20% porque no me va a alcanzar con lo que voy a recibir porque es realmente miserable. Entonces prefiero separarme, tener un 20% más de pensión y poder vivir igual con esta persona, pero sin este tipo, sin estar casados, por así, sin tener Correcto, este exactamente. documento. Sí, Ay, claro, profe, claro. que la realidad es que vive este país, la verdad lamentable cuando hablamos de estas cosas. Pero Sí, bueno, la y cosa esas es son, que, sí, esas son parte de las fallas un poco y las brechas que tiene del nuestro sistema. sistema, porque si fuese distinto, obviamente las personas no tomarían ese tipo de decisiones. Así es, profe. Pero entonces, como hemos dicho, esto es una realidad, entonces lo tachamos ahí como realidad la pregunta que estuvimos planteando. Profe, tenemos que llegar al final de este bloque y, señora directora, nos vamos directamente a la noticia de la semana. Profe, la noticia de la semana, la verdad es que en el ámbito previsional no podría ser otra que el cuarto retiro. Yo no sé si usted lo vio, no lo vio en directo, cómo lo vivió. Aquí nosotros estuvimos transmitiendo, digo, desde que comenzó a las 9:30 hasta que terminó tipo 1:30 de la tarde y la verdad es que fue maratónica. ¿Cómo lo vivió? Cuénteme qué opina del resultado, de que faltó solamente un voto. ¿Cómo ve el panorama de aquí a lo que se viene? Porque también esa es otra. Cuénteme un poquito todo eso. Sí, bueno, la verdad que no lo vi directamente, Yasmina, porque después del día anterior con lo del diputado Naranjo, que ahí sí que vi un poco, y fueron varias horas, y no vi el día siguiente. La verdad que, bueno, uno se pudiese analizar ahí de dos formas lo ocurrido, ¿cierto? Eh, llama mucho la atención de la postura principalmente de una senadora, ¿cierto? Que es demócrata cristiana, ¿cierto? Y que tiene ahí un pasado político importante. Y pudiese uno, la verdad que echarle como toda la culpa a ella en relación a lo sucedido, pero la verdad que yo creo que va un poco más allá, ya va un poco más allá porque no podemos un poco, es mi opinión personal, cargar sobre la mano una decisión tan importante que ya venía hace mucho tiempo con diferencias importantes para poder asumirla directamente, sobre todo de parte del Senado. Recordemos ahí que varios votos que habían en contra al final se sumaron a poder aprobarla, ¿ya? El senador Pizarro, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, también, Carlos sí, Montes. Jimena Rincón, Carlos Montes. Habían varios votos que estaban en contra hace días, ya hace el día anterior incluso, creo que estaban todos en contra y que después terminaron votando en sala eh, a favor. Entonces uno ve ahí la situación política versus la situación realmente de la necesidad que genera este tipo de medidas con la función que tiene el parlamentario de poder efectivamente crear medidas que vayan a favorecer a las personas principalmente. Y es ahí donde a lo mejor el análisis que yo puedo hacer puede ser un poco dividido, no echándole la culpa directamente a la senadora Goy, sino que más que nada a las instituciones, sobre todo a la institución, al Senado en sí, porque eh, eh, creo que hay formas en las cuales este tipo de situaciones se deben solucionar y estar dependiendo de un cuarto retiro para dar soluciones de las necesidades que tiene la gente hoy día, seguir apelando a esa opción, creo que efectivamente no es una buena medida, no es una buena medida a pesar de que existen fondos necesarios como para decir, bueno,
la gente lo puede retirar, lo puede ocupar y puede hacer, obviamente, el retiro para poder ocupar en las necesidades que ellos tengan. Pero creo que el Estado debió ser más fuerte y creo que el Senado no ha tenido la suficiente fuerza para presionar ahí al Estado, perdón, al gobierno para poder tener medidas concretas de que existan otro tipo de soluciones que siempre se pidieron desde un principio, ¿ya? Y hoy día echarle la culpa a una senadora producto de su postura, que siempre fue firme en poder mantenerla, que ella siempre dijo que iba a hacer su voto en contra, ¿ya? Porque no estaba de acuerdo. Creo que no es bueno, no es bueno para la democracia dejar que fluyan un poco ahí las emociones con respecto a poder enojarnos con una senadora que desde el principio siempre mantuvo su postura, ¿ya? Pero por el contrario vemos también posturas un poco oportunistas de parte de algunos senadores que siempre tuvieron la posibilidad, y ahí viendo algunos programas me hace un poco la reflexión, siempre en su momento, cuando sobre todo gobernó la concertación, ellos sabían que este sistema no funcionaba, el de las pensiones, de la manera adecuada de ser un sistema realmente que vaya a solucionar el tema previsional. ¿Ya? No era un sistema que apuntaba directamente a eso. Siempre ellos supieron, desde siempre, ¿ya? Que este sistema no llevaba a eso, sino que era más que nada un poco mercantilista, de acuerdo a cómo se aprovechaban los recursos, pero en el entorno económico, principalmente el entorno financiero, ¿ya? Y no apuntaba directamente a solucionar ahí las pensiones. Entonces creo yo que ese entorno, que esas personas, esas autoridades que llevan mucho tiempo, recordemos ahí que los senadores tienen un plazo de 8 años en los cuales ellos están en su periodo legislativo, por lo tanto tienen un tiempo en el cual perfectamente pudiesen haber presionado a las diferentes instancias para poder crear efectivamente cambios profundos en nuestro sistema previsional, y eso no ocurrió. Y a la vez generar también ahí una presión hoy día en lo mediático hacia el gobierno para que existan cambios reales de aportes hacia la sociedad y principalmente aquellas personas que hoy día tienen esa tremenda necesidad de poder tener recursos para poder solucionar sus temas económicos. Profe, y usted ya para ir también cerrando este bloque, ¿usted cree que el cuarto retiro se aprobará? Lógicamente ya queda para, después de las elecciones, es casi prácticamente un hecho, no va a haber avance esta semana y más esta semana es distrital. Sí. ¿Usted cree que el proyecto al tramitarse después de las elecciones se va a aprobar? Sí, yo creo que se va a aprobar, pero con las condiciones de que los montos del retiro no van a ser los mismos, porque ya hay luces de algunos senadores que apuntan de que debe cambiarse el monto a retirar, ya no de la 100 UF, sino que tendría que ser menor y pagadero incluso en 2 cuotas, es lo que he escuchado por ahí. También creo que se debiese, no es mi opinión, digamos, Sí. lo que va a ocurrir, de acuerdo a lo que ellos han mencionado, es que se va a eliminar la moción sobre el retiro de las rentas vitalicias, Está ¿ya? peligrando, de hecho es la gran piedra de Sí. tope las rentas vitalicias, lo que está causando más conflicto en la tramitación. Exactamente, porque bueno, ahí obviamente el interés de la renta vitalicia, y creo que ellos obviamente han presionado ahí de acuerdo a lo que ellos pueden hacer para que eso no ocurra, porque desde el punto de vista de su negocio claramente a ellos no les conviene. ¿Ya? Y el otro ítem que debiese incluirse también es el tema de los impuestos sobre la renta, ¿ya? Que estos montos también sobre un monto hay que, dependiendo de los ingresos de los trabajadores, tengan ahí un impuesto a la renta también. O sea, esa es una de las propuestas, pero la verdad también estamos viendo que como medida disuasoria, por así decirlo, de que la gente no retire, la verdad es que no surte mayor efecto en el sentido de que viendo el segundo retiro era con Exacto. impuestos a las personas que ganaran más de un millón y medio al mes. Y la verdad, los últimos datos de la superintendencia que acaba de publicar hace muy poco dicen que el 91% de los afiliados igual hicieron el retiro. Entonces hubo un tanto por ciento de la población que no lo retiró, pero prácticamente
el 91% es una gran cantidad de personas que hicieron este Sí, segundo claro. retiro a pesar de que tuviera impuesto. Entonces, como si se utiliza este concepto para disuadir un poco, parece que no fue muy efectivo en el segundo retiro. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, las personas ahí, sobre todo las que tienen más ingresos, pueden hacer ahí la evaluación. Pues hay una evaluación que determina el costo de oportunidad. Si tienes dinero X en el bolsillo y te genera la posibilidad de hacer algún tipo de inversión, ¿cierto? O de poder, no sé, principalmente Claro, inversión a ese nivel, ¿cierto? Lo correcto. evalúas lo que me genera de costo y lo que me genera de beneficio. Si el beneficio es mayor, a pesar del costo que me va a Claro. generar, claramente lo hago. Entonces, si uno hace ese análisis, yo, yo en mi caso, por ejemplo, igual lo retiré, ¿ya? Porque uno también evalúa, ¿cierto? Si lo puede retirar y el costo de beneficio es ¿Cuánto mayor, pagaría? Claro. exactamente. Entonces, Como creo que parece que como medida, por lo menos por las cifras, que al final es lo que se ve, no fue sí. disuasorio en ese aspecto. Pero bueno, profe, tenemos que pasar ya al siguiente bloque, querida señora directora, te lo explico en un minuto. ¿Sabías que si estuviste casada, casado y tuviste un perjuicio económico durante ese matrimonio, puedes recibir una compensación? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Voy a explicarles en qué consiste la compensación por divorcio. En caso de divorcio, si uno de los cónyuges sufrió un menoscabo económico, el otro debe compensarlo económicamente con sus fondos previsionales y deben ser traspasados de una AFP a otra esos recursos. El monto de la compensación puede llegar hasta el 50% de las cotizaciones devengadas en el periodo en que se mantuvo el matrimonio y la rentabilidad generada de estas cotizaciones. Los requisitos: estar legalmente divorciados y, lo más importante, que un juez determine que hubo para uno de los cónyuges un menoscabo económico. ¿Quiénes tienen derecho? Las personas que estuvieron casadas bajo cualquier régimen patrimonial. Ya, profe, ahí quedó ese TikTok. Como siempre podemos, invitamos a las personas que nos están viendo y que a lo mejor quieren compartir este video, que lo viralicen. También tenemos nuestra cuenta ahí de TikTok y iremos subiendo lógicamente más contenido en las próximas semanas, así que pueden compartir para que llegue a más personas. Dicho esto, señora directora, pasemos a la última sección del programa de Pregúntale al Profe. No sé si está... Ahí sí. No, no se le escuchó a la señora directora y estábamos aquí con el profe mirándonos las caras. Pero no pasa nada, señora directora, ahí la escuchamos. Ustedes detrás de las cámaras no la escuchan, querida comunidad, pero está la señora directora hablándonos. Profe, hay muchas preguntas, la verdad es que han llegado muchas preguntas a través de, no solamente del mail, sino que también de las redes sociales. Siempre decimos que, aunque a lo mejor vean este programa en directo y nos mandan sus preguntas, muchas veces no nos da tiempo a contestarlas todas, pero nosotros las tenemos en cuenta y las seleccionamos para incluirlas en los siguientes programas. Y esto no solamente los de que están en directo, sino también los que van en diferido y que después repetimos durante el fin de semana. No pasa nada si a lo mejor es diferido. Ustedes escriban su pregunta porque después siempre nos hacemos un repaso por las diferentes redes sociales seleccionando las preguntas que nos van llegando para intentar, en la medida de lo posible, lógicamente, y los tiempos que tenemos, contestar todas las preguntas que van llegando. Profe, vamos a ir con la primera pregunta que llegó, esta a través del mail de Elsa Solar. La pregunta es la siguiente, dice, bueno, el mensaje dice: al seleccionar la modalidad de pensión de vejez, ¿por qué los fondos no se traspasan inmediatamente a la AFP seleccionada? En la sucursal de la AFP que actualmente me encuentro, me informan que yo inicié el trámite el 4 de octubre del 2021 y esta me cancelará octubre, noviembre y diciembre, y en enero del 2022 la otra AFP seleccionada. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente es correcto, Yasmina, y para la señora Elsa igual
ya mencionarle que es correcto. Cuando uno decide por la modalidad del retiro programado y a la vez decide tomar la oferta de otra FP, no de la FP donde uno está, lo que funciona ahí es poder traspasar la cuenta, al igual como se traspasa la cuenta cuando uno hace un cambio de FP. Funciona exactamente igual. Por lo tanto, el cambio no es inmediato. Y la FP donde estoy debe generarme, como este proceso de pensión apela a de que los ingresos generados a través de una pensión deben ser lo más rápido posible, por lo tanto debe generarme el mes que estoy solicitando mi trámite, y si a la vez lo estoy pidiendo retroactivo, probablemente me pueden pagar el mes anterior, el mes actual y también el mes siguiente. Como se demora en que se traspase la cuenta hacia la otra FP y dependiendo de la fecha, ¿cierto? Yo me imagino que tienes claro ahí los temas de las fechas de los cambios de FP, que antes del 15, que después a fin de mes, exactamente. Bueno, aquí funciona exactamente igual. Si yo hago mi cierre de trámite antes del día 15 de cada mes, ¿cierto? Es decir, ahora, por ejemplo, estamos a 11. Si yo hago un cierre de trámite hoy día, 11 de noviembre, y elijo irme a otra FP, ese cambio y ese traspaso se va a generar la primera quincena de La Plata, se va a generar la primera quincena del mes siguiente, que es el caso diciembre. Y quedo incorporado a la otra FP a partir del 1 de diciembre. Por lo tanto, en el mes de diciembre voy a generar probablemente mi primer pago de pensión. Pero ¿qué pasa si hago mi cierre de trámite después de la quincena? Es decir, entre el 16 y el día 30 o 31, dependiendo del mes. Mi pago de pensión en mi nueva FP se va a atrasar aún más, un mes más, producto de que este mes me lo va a pagar la FP donde estoy, el mes siguiente me lo va a seguir pagando la FP donde estoy, y recién el tercer mes, que en este caso, el mismo ejemplo que vamos a dar, ¿cierto? Que damos, es a partir de enero tendría el primer pago en la otra FP, ¿ya? Perfecto. Funciona así, ¿ya? Exactamente igual que traspasarse de FP, ¿ya? Entonces, es correcta la información que le habían dado a Elsa, entonces te confirmamos, Elsa, que es así, y es por el proceso que acaba de explicar el profe Dávila. De todas formas, agradecemos como siempre que nos hayas mandado esta pregunta, y yo me imagino que nos estás viendo porque además yo le dije ahí que le íbamos a contestar en el día de hoy. Así que si quieres ser como Elsa y a lo mejor también tienes alguna duda o alguna consulta, siempre enviar al mail que está saliendo abajo en pantalla, producción@fflive.cl, y ahí leemos el mail y incluimos en la pota. Profe. Yasmina, una recomendación importante para Elsa, que una vez que ella calcule, de acuerdo a estos plazos que yo acabo de dar con respecto al traspaso de las platas, que calcule la fecha adecuada en que ella debe notificarle a su nueva FP los antecedentes de su cuenta a la cual le depositen la pensión, ¿ya? Correo, teléfono y todo eso debe actualizarlo rápidamente para que la AFP nueva, cuando reciba los dineros y genere el pago, sepa dónde poder pagar la primera pensión. Perfecto, profe, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Crisayen. Esto es de TikTok. Llegó a través de TikTok la pregunta. Dice, hola, soy manicurista independiente en mi casa. Quiero saber cómo tener cotizaciones. Muy buena pregunta. Recordemos ahí que en alguna clase que hicimos de los independientes, de los trabajadores independientes, que mencionamos ahí sobre ellos, y cómo incorporarse. Hay dos tipos de trabajadores independientes hoy día, los que están obligados a cotizar y los que no están obligados a cotizar, ¿ya? Los que están obligados son aquellas personas que generan las boletas de honorarios, ¿ya? Por lo tanto, si ella hace una actividad en la cual no genera boletas de honorario, no está obligada a cotizar, pero sí lo puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, ella se puede incorporar perfectamente al sistema, ¿cierto?, como trabajadora independiente, pero no obligada, pues, y genera ahí una cotización voluntaria, paga sus cotizaciones de salud, paga sus cotizaciones de FP, y a la vez puede pagar la cotización del seguro de la cotización para trabajador, ¿ya?, que es el seguro de accidentes del trabajo, ¿ya? También puede cotizar eso para tener esa cobertura también. Y eso, profe, rápidamente, así muy express, ¿cómo hace el proceso? Si ella no está inscrita, bueno, no está afiliada a una FP inscrita, no está afiliada a una FP,
debe afiliarse y pagar a través de la FP directamente, Previred, ¿cómo se hace Exactamente. esto? Sí, exactamente. ¿Ya? La idea ahí es que ojalá se pudiese inscribir en Previred, que es la plataforma ideal para poder hacer los pagos, ¿ya? Y se inscribe como independiente, trabajador independiente, crea su cuenta, paga las cotizaciones y con el primer pago después puede formalizar, como ya pagó, formalizar el pago en el FP y hacer y generar ahí la solicitud de incorporación. Ya, perfecto. Y aparte, si ella no está incorporada al sistema, también aclarar que si es la primera vez que se incorpora como afiliada, tiene que obligatoriamente incorporarse a la FP Modelo, que es la FP que se llevó la licitación este año y que va a operar hasta, profe, 2023. 23. Sí, son 2 años. Perfecto. Entonces ahí Cada quedó 2 toda años. la información. Vamos, siguiente Exacto. pregunta. Llegó desde YouTube esta pregunta y es de Pancho Javier. Dice, hola, ¿desde cuándo se entrega el APS? Mi mamá tiene 68 años y recién en septiembre de este año se enteró del beneficio por aviso de la FP. O sea que perdió mucha plata. Sí, la verdad que sí. Si ella cumple con los requisitos de vulnerabilidad principalmente y los otros requisitos adicionales, bueno, de la edad ya lo tenía cumplido desde los 65, ¿cierto? Perdió plata, lamentablemente, ¿ya? Porque uno trata de siempre de estar mencionando este aporte que es súper importante, lo calculamos en una clase, ¿cierto? Que no es menor el aporte, es bastante, en algunos casos bastante importante, y la verdad que ahí simplemente perdió ese tiempo sin poder percibir el aporte solidario. A ¿Ya? partir de los Está 65, profe. sí, 65. exactamente. Y esta normativa está a partir del 2008. Ya, ¿Mm? Está perfecto. hace Pero mucho tiempo que fue parte de la reforma previsional en donde incorporó los pilares solidarios. ya, entonces uno nada más a lo mejor se jubile y ya puede hacer el trámite enseguida a los 65, si es que se jubila a los Exactamente. 65, lógicamente, de pedir este aporte previsional solidario si cumple también los requisitos, que también hay que tenerlo en cuenta. Exactamente, sí, eso es importante, cumplir los requisitos. ¿Ya? Ya, Hay que ver si se cumple con los requisitos. Obviamente ahí, si es menor a la pensión máxima con aporte solidario, que son hoy día 4,85, puede acceder a eso, la vulnerabilidad, tener la edad, ¿cierto?, de los 65 años. Entonces es importante eso. vale. Siguiente pregunta, Juan Carlos Venegas, desde YouTube. Dice, ¿qué pasa si uno no es casado y tiene una pensión de invalidez total? Solo tengo un hijo. ¿Quién recibe esos fondos si uno fallece? Bueno, es una pregunta que un poco hemos aclarado anteriormente, pero es importante siempre mencionarla, siempre está la duda, ¿cierto? Si él no tiene beneficiarios de pensión y solamente es su hijo el beneficiario, ¿ya? Es él quien recibe la pensión si él fallece, ¿ya? El hijo. Ahora, si el hijo es mayor de 24 años y es su principal consanguíneo más cercano y él no está casado, y el hijo es ya mayor de 24 años, si esta persona fallece, el capital que está ahí en la cuenta, si él se mantiene todavía en retiro programado, ese capital genera herencia y obviamente su hijo sería el beneficiario de esa herencia. Aunque él tenga pensión de invalidez, porque dice que es pensión de invalidez. Claro, sí, Ya. o sea, no es independiente porque recordemos ahí que la pensión de invalidez se genera a través de mi propio ahorro más el aporte adicional que genera la compañía de seguros, si es una invalidez total, si generó también, hay que ver si generó aporte, si estuvo cubierto, si generó aporte, se creó un monto de saldo mayor, a lo mejor es un saldo importante y por eso a lo mejor él hace la pregunta, ¿cierto? Si es así, Claro. es plata, eso es plata del afiliado. Si es plata del afiliado, genera herencia. Perfecto, profe. Siguiente pregunta de Norma Traverso, desde YouTube, mi querida Norma, que también muchas veces se conecta a esta escuela de pensiones. Dice, Sí. ¿qué trámite debe hacer la afiliada a AFP si es soltera y su familia radica fuera de Chile y no tiene documentación chilena? Esto con Sí, respecto igual a la herencia, estaba la pregunta estaba en el YouTube del tema de la herencia. de la herencia. Ah, ok. Sí. Bueno, en ese caso, en el caso de Norma, que igual le mando saludos porque ella siempre nos envía saludos y se conecta con nosotros, ya en el caso de ella, lo que ella debe hacer hoy día si es soltera, bueno, no hay forma de incorporar antecedentes de la familia antes que ocurra algo, ¿cierto? Porque
estamos hablando de una herencia, es distinto cuando existen beneficiarios de pensión, que estamos obligados a incorporarlos en el cálculo de la pensión, ¿cierto? O en Claro. estimaciones que uno haga, ¿ya? Pero si se trata de una herencia, no hay forma de poder incorporar a la familia, aunque sea una familia que viva en el extranjero, ¿ya? Lo que ocurre ahí es que simplemente después hay que hacer el trámite de la posesión efectiva y es ahí donde se deben incorporar estos antecedentes de cada uno de los posibles herederos, ¿cierto?, al sistema una vez que se calcule, ¿ya? Mientras tanto, no hay que incorporar ningún tipo de antecedente al sistema, ¿ya? Y si viven en el extranjero y son personas extranjeras, ahí obviamente el sistema, nuestra normativa, nuestra legislación en cuanto a la herencia no pone restricciones ahí para que la gente pueda optar a ese beneficio también. Ya, y sí, pero si quedan como beneficiarios, no como herencia, sino como lo otro que es beneficiarios de pensión, eh, de alguna forma tienen que hacer el trámite si tampoco tienen documentación chilena o viven en el extranjero. ¿Cómo se tendría que hacer ahí eso, profe? Sí, bueno, ese es como un poco atípico, ¿cierto? No lo vemos muy habitualmente, Claro. pero la verdad que ahí lo que se debe hacer es considerar también que ese tipo de beneficios se otorga bajo algún tipo de norma especial para que esos antecedentes de RUT o antecedentes de pasaporte, ¿cierto?, puedan ser considerados en el proceso y probablemente es un proceso manual y no digital que nos pide y nos obliga hoy día a nuestro sistema a poder incorporar solamente el RUT chileno para poder generar los beneficios. ¿Ya? Yo ahí lo que visualizo es que ese tipo de tramitación debe hacerse de manera directa y de tipo manual para que el sistema pueda otorgar ahí los beneficios para esas personas. Ya, entonces ya aclarado eso, vamos a la última pregunta que teníamos en la pauta, porque también se nos va el tiempo. Y la pregunta es de Flora Alicia Batarce. Esta pregunta llegó desde Facebook. Recuerdo que fue uno de los días que repetimos los programas en el fin de semana también, que volvemos a transmitir estos programas para que también las personas que no pudieron ver en directo también lo vuelvan a ver. Y la pregunta es la siguiente. ¿El bono por hijo nacido vivo o adoptado dice, si la mujer fallece, ¿tiene derecho a cuota mortuoria? Bueno, esa es una pregunta que ha salido hace bastante y ha sido bien reiterativa, ¿ya? Yo en algún momento la mencionamos. El bono por hijo es un dinero que ingresa a la cuenta como capital de la cuenta obligatoria. Por lo tanto, pasa a formar parte de la cuenta obligatoria, por lo tanto, ese capital que está ahí en esa cuenta, estando o habiendo saldo en esa cuenta, recordemos que hay que la cuota mortuoria se paga en base al saldo que permanece ahí en la cuenta. Es decir, que si están las 15 UF para poder financiar la cuota mortuoria, se pagan las 15 UF. Si hay 10 y no hay más que 10, se pagarán 10. Si hay 5, 5. Si hay 7, 7. Ya, porque la cuota mortuoria se financia con el capital que hay en la cuenta. ¿Ya? No es un beneficio que venga de parte del Estado, salvo que sea una pensión básica solidaria o una pensión que está a través del IPS, que ahí sí el Estado es quien financia esa cuota mortuoria, pero cuando estamos hablando de una pensión, porque en el fondo ese bono por hijo yo me imagino que en su momento se entrega como pensión, porque así se entrega, no se puede entregar de otra manera. Por lo tanto, ese saldo permanece ahí en la cuenta. Ahora, hay que ver si ese bono por hijo alcanza a poder financiar las 15 las 15 UF de la cuota mortuoria. Profe, le está avisando ahí Siri que son las 21 horas, así que también tenemos que Sí, llegar al final del programa de hoy. Esto me asustó, sí, se lo tengo que decir. sí, Vale, profe, entonces, habla cada vez más ronco Siri. 21. así que ahora ya nos está avisando Siri que tenemos que ir terminando también. Profe, y bueno, señora directora, por favor, me coloca ahí la información del profe de contacto, por favor. Ahí está tanto el WhatsApp como también el mail del profe para si ustedes quieren a lo mejor contactarse de forma directa con él, hacerle una consulta, hacia a lo mejor más privada o incluso contratar sus asesorías, siempre lo pueden hacer ahí con esos formas de contacto, WhatsApp o también el mail. Y además de eso también vuelvo a repetirles
Si quieren contactarse con nosotros para que podamos resolver estas preguntas en directo, siempre los dejamos invitados que escriban en los comentarios o también nos escriban a través del mail, que siempre también es más rápido porque son las primeras preguntas también que seleccionamos, que nos escriban a producción@fflive.cl y ahí nosotros leemos y después incluimos las preguntas en la pauta. Profe, tenemos que ir cerrando. Nos vamos. Nos vamos. Lamentablemente nos vamos. Tristes nos vamos. Pero esto no se acaba, nos vemos el próximo jueves en otro programa. Sí, sí, claro, claro. Profe, la nota, no se lo olvide. Oh, ¿qué nota puede ser? Que ya no hay yo qué nota inventar para usted, señorita Yasmina. Yo creo que ustedes dejamos un 7 global anual y ya un está. Un 7 global anual, sí, bianual, trianual. Lo coloco enseguida, firmo el libro enseguida, coloco el 7. No, entonces, excelente. Usted nació con la palabra en la frente. Excelente. Pero también es porque tengo un buen profesor y como siempre, profe, no lo digo yo, lo dice la comunidad, que agradece mucho esas explicaciones, que se dé el tiempo, que detalle, de tips también. Es tan importante la educación previsional y que tanta falta hace porque las instituciones que lo tienen que hacer lamentablemente tampoco lo hacen. Así que ahora sí que sí, profe, nos tenemos que despedir. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en otra Escuela de Pensiones. Querida comunidad, nos vemos la próxima semana. Muchos besos. Saludos, que estén bien.